¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos miedos parecen más antiguos que tus propios recuerdos? ¿Por qué ciertas ansiedades surgen en tu interior sin una causa clara, como si te hubieran susurrado al sistema nervioso mucho antes de nacer? A veces, sientes que reaccionas a algo que nunca viviste, pero tu cuerpo lo conoce íntimamente. Una opresión en el pecho cuando sientes incertidumbre, una culpa silenciosa cuando descansas, una sensación de seguridad que nunca dura del todo, y no puedes explicar por qué. Esta es la inquietante verdad que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. No solo heredaste el color de tus ojos ni tu temperamento, heredaste estrategias de supervivencia emocional, patrones moldeados por guerras que nunca luchaste, hambre que nunca enfrentaste y miedos que nunca expresaste en voz alta. Cada generación transmite algo, no a través de las palabras, sino a través del sistema nervioso, el silencio y la forma en que se dio o se negó el amor. Imaginemos a una persona hoy, sentada en una habitación tranquila, con el teléfono encendido en la mano, agotada de un modo que el sueño no soluciona. Vive en la época más segura de la historia de la humanidad. La comida abunda. La violencia es estadísticamente menor. La comodidad está por todas partes. Y sin embargo, en su interior hay un zumbido inquieto. Ansiedad sin una amenaza clara. Presión sin un enemigo visible. Una sensación constante de no ser suficiente. Es extraño, ¿verdad? Si la vida es más segura, ¿por qué se siente más pesada? La respuesta no reside en el presente. Vive en el pasado, enterrada bajo generaciones que aprendieron a sobrevivir haciéndose más pequeños, más fuertes y más silenciosos. Un bisabuelo que aprendió que las emociones eran peligrosas en tiempos de guerra. Un abuelo que aprendió que la estabilidad significaba silencio. Un padre que aprendió a amar a través de la responsabilidad en lugar de la ternura. Ninguno de ellos pretendía transmitir el miedo. Transmitieron lo que los mantuvo vivos. Los psicólogos lo llaman transmisión intergeneracional. La neurociencia lo llama herencia del sistema nervioso. Pero emocionalmente se siente como llevar una sombra que nunca elegiste. Una sombra que susurra: mantente alerta, no confíes demasiado, no descanses demasiado. Es la razón por la que la paz puede resultar extraña, la razón por la que la quietud puede resultar incómoda, la razón por la que la felicidad a veces se siente frágil, como si pudiera desvanecerse si aflojas el agarre. Y aquí está el giro discreto que la mayoría de la gente no comprende. Tus reacciones de hoy no son defectos, son adaptaciones, respuestas antiguas e inteligentes a un mundo que una vez exigió vigilancia constante. No estás roto, sigues un patrón. Este viaje no se trata de fechas históricas ni cronologías, se trata de comprender cómo la psicología humana se desmorona bajo presión, cómo el miedo se convierte en tradición y cómo la identidad se construye en torno a la supervivencia. De 1901 a 1980, cada generación fue moldeada por la crisis, la escasez y la necesidad de perseverar. Y, lo sepas o no, sus huellas emocionales aún viven en ti. Al final de esta historia, empezarás a ver algo con claridad, no solo de dónde provienen tus comportamientos, sino por qué tienen sentido, y una vez que lo veas, ya no podrás olvidarlo. ¿Te has preguntado alguna vez qué le sucede a un niño que aprende, desde muy pequeño, que sentir demasiado es peligroso? No porque alguien lo diga en voz alta, sino porque el mundo mismo lo deja claro. El hambre enseña silencio. La guerra enseña obediencia. La pobreza enseña moderación. Y a principios del siglo XX, estas lecciones estaban por todas partes, entretejidas silenciosamente en la infancia como una segunda piel. Imagina a un niño pequeño de pie en una habitación fría, observando a los adultos moverse con precisión cansada. No hay tiempo para preguntas, no hay espacio para lágrimas. El amor existe, pero es práctico, se mide en la comida servida, en el trabajo realizado sin quejarse. El afecto no se niega por crueldad, sino porque la supervivencia deja poco espacio para la ternura. En ese mundo, las emociones no se exploran, se gestionan, se reprimen, se esconden como algo frágil que podría romperlo todo si se expone.
Los psicólogos ahora comprenden que el sistema nervioso de un niño no se moldea por las palabras, sino por el ambiente. Las voces elevadas, los largos silencios, la tensión constante en el ambiente. La teoría del apego nos dice que cuando el bienestar emocional es inconsistente o inexistente, el niño se adapta, no pidiendo más, sino necesitando menos. El cerebro aprende que la seguridad proviene de la obediencia, no de la expresión, del control, no de la vulnerabilidad. Así, los niños aprendieron a ser observadores silenciosos de sus propios sentimientos, aprendieron a tragarse el miedo, a convertir la tristeza en disciplina, a confundir la resistencia con la fuerza. Este fue el nacimiento de la psicología de la supervivencia, una mentalidad donde las emociones eran desventajas y la resiliencia significaba no necesitar nunca a nadie. El cuerpo se mantenía alerta, la mente se mantenía en guardia y el corazón aprendía a esperar. Hay una cruel ironía aquí. Estos niños no fueron desamparados, fueron amados de la única manera que sus padres sabían. Pero el amor sin presencia emocional se convierte en instrucción en lugar de conexión. Y poco a poco se formó un patrón. Una generación creció creyendo que necesitar consuelo era debilidad, que el descanso debía ganarse, que el silencio era más seguro que la honestidad. La neurociencia demuestra que el estrés prolongado transforma el cerebro, fortaleciendo los circuitos del miedo y embotando la conciencia emocional. Con el tiempo, esto se vuelve invisible, normal, incluso admirable. La sociedad empieza a elogiar el estoicismo, el control, el sacrificio. Al niño que no llora se le llama fuerte, al que suprime el miedo se le llama maduro, y nadie nota el precio. Pero también ocurre algo más. Esa emoción no expresada no desaparece, espera, como agua atrapada tras una presa. Y cuando estos niños se hacen adultos, arrastran esa presión, confundiendo el entumecimiento con la estabilidad, la distancia con la dignidad. Algún día se convertirán en padres, proveedores, protectores, y sin darse cuenta, transmitirán las mismas lecciones que aprendieron, no con crueldad, sino con silencio, con la ausencia de lenguaje emocional, con un amor que funciona, pero no habla. Y aquí es donde la historia se profundiza, porque lo que empezó como supervivencia, pronto se convertirá en herencia. Y los niños criados en esa silenciosa tensión empezarán a sentir algo extraño, un anhelo que no pueden nombrar y un peso que nunca eligieron llevar. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen inquebrantables por fuera, pero extrañamente inalcanzables por dentro? Como si algo esencial hubiera estado sellado hace mucho tiempo. Esa máscara no apareció por casualidad. Se forjó en una época en la que el mundo no recompensaba la debilidad, solo la supervivencia. Para cuando esta generación llegó a la edad adulta, el suelo bajo sus pies ya se había derrumbado. La Gran Depresión les había enseñado que la seguridad podía desaparecer de la noche a la mañana. Luego llegó la guerra, una pérdida a una escala que la mente humana jamás pudo procesar, y una realidad cotidiana donde el miedo no era un sentimiento, sino una atmósfera. La supervivencia ya no era una mentalidad, era una rutina, y cuando la supervivencia se vuelve rutina, las emociones se convierten en un peso excesivo. Puedes imaginarlos entonces, hombres jóvenes aprendiendo a contener la respiración emocionalmente, a tragarse el miedo antes de que les llegara a la cara. Mujeres jóvenes aprendiendo a perseverar, aprendiendo a llevar el dolor en silencio mientras mantenían unidas a sus familias. No había lenguaje para el trauma, no había espacio para la vacilación. La vulnerabilidad no solo era impráctica, era peligrosa. Así que aprendieron el arte de la máscara. Calma superficial, caos oculto bajo ella. La psicología más tarde lo explicaría como supresión emocional, una respuesta al trauma donde el sistema nervioso prefiere el entumecimiento al dolor. Pero para ellos se sentía como fuerza. Iban a trabajar, construían casas, criaban hijos y seguían adelante como si nada hubiera pasado. El amor se convirtió en una acción, no en un sentimiento. La comida en la mesa significaba cariño. El silencio significaba estabilidad. No se hablaba del miedo, se superaba con trabajo. Y, sin embargo,
Algo sutil cambió en su interior. Cuando el dolor nunca se expresa, no desaparece, sino que se endurece. Cuando el miedo nunca se nombra, se convierte en control. La teoría del apego nos dice que la distancia emocional a menudo surge no de la crueldad, sino de la necesidad. El niño que una vez necesitó consuelo, aprendió a ser confiable. El adulto que una vez quiso llorar, aprendió a soportar. Esta fue la gran contradicción de la época. Su disciplina construyó naciones. Su ética de trabajo reconstruyó ciudades. Su sacrificio creó estabilidad para la siguiente generación, pero el costo fue invisible. La cercanía emocional se volvió extraña. Las conversaciones se mantuvieron prácticas. El afecto se sentía incómodo. Incluso el amor aprendió a mantener la distancia. Y así surgió un patrón discreto. Los matrimonios sobrevivieron, pero la intimidad se debilitó. Las familias funcionaron, pero rara vez hablaban de lo que les dolía. Se elogiaba la fuerza, se ignoraba la sensibilidad. La máscara se volvió permanente, no porque la quisieran, sino porque quitársela parecía peligroso. Lo más inquietante es esto. Creían que protegían a sus hijos, y en muchos sentidos lo hicieron. Les brindaron seguridad, estructura y oportunidades, pero también les transmitieron algo más. Un silencio donde deberían haber estado los sentimientos. Una calma que ocultaba un dolor no procesado. Sus hijos crecerían en estabilidad, sí, pero también heredarían un mundo donde las emociones carecían de un lenguaje claro, y esa silenciosa herencia comenzaría a forjar una nueva lucha, una que no nace de la supervivencia, sino de la ausencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede vivir el miedo dentro de ti, incluso sin haber vivido el momento que lo generó? ¿Cómo puede la ansiedad invadir tu pecho sin un recuerdo? ¿O por qué la calma a veces se siente extraña, casi insegura? Es inquietante darse cuenta, pero la ciencia ha confirmado silenciosamente lo que muchas personas sienten en el fondo. El trauma no siempre empieza contigo. Antes de aprender el lenguaje, antes de poder nombrar las emociones o comprender la causa y el efecto, tu sistema nervioso ya estaba atento, no a las palabras, sino al tono, a la tensión en el aire, a la forma en que el cuerpo de un padre se tensaba bajo estrés o se quedaba en silencio bajo presión. La neurociencia demuestra que los bebés reflejan estados emocionales mediante un proceso llamado corregulación. Tu cerebro aprendió a reconocer la seguridad o el peligro, no a partir de explicaciones, sino de lo que percibía en las personas que te sostenían. Aquí es donde comienza el trauma intergeneracional, no como una historia, sino como un patrón, una voz alzada, una mirada distante, una caricia tardía o inexistente. Estos momentos enseñan al cerebro en desarrollo qué esperar del mundo. La teoría del apego lo explica de forma sencilla. Cuando las necesidades emocionales se satisfacen de forma constante, el sistema nervioso aprende a confiar. Cuando se ignoran o son impredecibles, el cerebro se adapta manteniéndose alerta, en guardia o insensible, no porque quiera, sino porque debe. Imagina a un padre o una madre que nunca aprendió a tener seguridad emocional. Proporcionan comida, refugio y disciplina. Hacen todo bien, pero cuando lloras, se quedan paralizados. Cuando buscas consuelo, se sienten incómodos. Así que aprendes algo sutil y poderoso. Los sentimientos deben manejarse en soledad. Con el tiempo, esa lección se vuelve automática. Dejas de pedir, dejas de esperar. Te vuelves autosuficiente mucho antes de lo que deberías. Estudios sobre hormonas del estrés, como el cortisol, demuestran que la tensión emocional crónica en las primeras etapas de la vida puede reconfigurar el sistema de amenazas del cerebro. La amígdala se vuelve hiperalerta. El cuerpo se mantiene preparado para el peligro incluso cuando no existe, y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir como si algo malo estuviera a punto de suceder. Así es como la ausencia emocional puede moldear una vida tan profundamente como un trauma manifiesto. Lo inquietante es lo invisible que se siente. Desde fuera, todo parece estar bien, pero por dentro hay una inquietud silenciosa, una necesidad de superarse, una dificultad para relajarse en el amor, una tendencia a aislarse cuando surge la cercanía. El sistema nervioso, una vez entrenado para la supervivencia, no aprende fácilmente la paz.
Y, sin embargo, algo empieza a cambiar con el paso del tiempo. A mediados del siglo XX, una nueva generación empieza a sentir el peso de esta herencia. Perciben la distancia emocional, las reglas tácitas, el silencio transmitido como una reliquia. Empiezan a cuestionarlo, a oponerse a él. Intentan nombrar lo que nunca fue nombrado. Pero la consciencia trae tensión, porque cuando empiezas a ver el patrón, también sientes su costo. Y ahí es cuando comienza el verdadero conflicto, no entre personas, sino dentro de ti mismo. Una batalla silenciosa entre lo que te enseñaron a ser y lo que empiezas a sentir que necesitas convertirte. ¿Has notado alguna vez cómo la rebelión a menudo surge no del caos, sino del silencio? ¿Cómo las revoluciones más ruidosas nacen en hogares donde nunca se dijo nada en voz alta? Para cuando esta generación llegó a la mayoría de edad, el mundo parecía estable en la superficie, pero algo en su interior se sentía peligrosamente inacabado. Tenían comida, techo, rutinas. Pero bajo ese orden había un vacío que no podían nombrar, un hambre que no se sentía física, pero que se negaba a ser ignorada. Eran hijos de la moderación, criados por padres que sobrevivieron reprimiendo sus emociones. Heredaron hogares donde los sentimientos existían, pero nunca se hablaba de ellos. El amor estaba presente, pero rara vez se expresaba. El dolor era real, pero cuidadosamente oculto, y así estos niños crecieron sintiendo que algo faltaba, como una habitación en la casa a la que nadie podía entrar. El resultado fue una tensión que se acumulaba lenta y silenciosamente, como la presión dentro de un recipiente hermético. Psicológicamente, esto es lo que ocurre cuando la expresión emocional se retrasa demasiado. El sistema nervioso almacena las emociones no procesadas como energía sin salida. La neurociencia nos dice que cuando una emoción no se integra, no desaparece, sino que busca una liberación, y para las décadas de 1950 y 1960, esa liberación llegó de golpe. Se puede apreciar en el contraste. Por un lado, la obediencia, la tradición, el deber. Por el otro, una explosión de color, sonido y desafío. La música se hizo más fuerte, se cuestionaron las reglas, la autoridad perdió su carácter sagrado. No fue rebelión por rebelarse, fue la sombra que finalmente salió a la luz. Una generación que intentaba sentir algo real tras décadas de silencio emocional. Imagina a un joven adulto de pie en una habitación llena de gente, rodeado de gente, con la música vibrando en su pecho, pero sintiéndose extrañamente solo. Busca la intensidad porque la quietud le resulta insoportable. Coquetea con el peligro, las ideas, las sustancias, los movimientos. Cualquier cosa que prometa hacerle sentir vivo, no porque esté roto, sino porque creció sin un lenguaje para su mundo interior. Los psicólogos describen esto como difusión de la identidad, una etapa en la que el yo no se ha formado plenamente debido a la ausencia de guía emocional. Así, el yo emprende una búsqueda. Algunos encuentran significado en el arte o el activismo, otros en la rebelión o el exceso. Algunos se sumergen en el desapego, vistiendo la ironía como una armadura. Cada camino es diferente, pero el impulso es el mismo: escapar del entumecimiento heredado del pasado. Esta era se convierte en una válvula de escape para todo aquello que nunca se lloró. Dolor por guerras que no se lamentaron, miedo nunca expresado, amor nunca expresado plenamente. La explosión parecía caótica, pero en el fondo había algo profundamente humano, un intento desesperado de reconectar con el sentimiento, con el propósito, con uno mismo. Y, sin embargo, incluso cuando esta generación rompió reglas y reescribió normas, la sombra no desapareció, solo cambió de forma, porque cuando la emoción se desata sin comprensión, puede liberar o consumir. Lo que emergió de esta época moldearía el mundo emocional en el que vivimos ahora, un mundo más expresivo, pero aún inquietante, un mundo que aún intenta reconciliar la libertad con la estabilidad, la sensación con el control. Y al calmarse el polvo, una nueva pregunta comenzó a formarse silenciosamente en el fondo, esperando ser respondida por la siguiente generación. ¿Has notado cómo el agotamiento se convirtió poco a poco en una insignia de honor? Cómo estar ocupado empezó a parecer una virtud y el descanso empezó a sentirse como culpa. En algún momento,
La sociedad reescribió silenciosamente las reglas del valor, y la mayoría de la gente nunca se dio cuenta de ello. Para la década de 1970, el mundo había cambiado su lenguaje. Sobrevivir ya no consistía en soportar la guerra o la escasez. Ahora se trataba de demostrar tu valía. El éxito se volvió medible, la productividad se hizo visible, y la emoción, antes peligrosa, se convirtió en algo completamente distinto, incómoda, aceptable solo cuando se pulía, era útil o se ocultaba tras el logro. Se puede sentir el cambio en la forma en que las personas comenzaron a vivir. Un niño aprende temprano que el elogio proviene del desempeño, no de la presencia. Las buenas calificaciones llaman la atención, el silencio genera aprobación. La fuerza implica afrontar las cosas solo. Con el tiempo, ese niño se convierte en un adulto que no se pregunta cómo se siente, solo qué ha logrado. Su identidad ya no es algo que habitan, sino algo que construyen, capa a capa, como una armadura. La psicología lo llama autoestima condicional. La neurociencia muestra cómo los sistemas de recompensa del cerebro se adaptan a la validación externa, liberando dopamina no por la conexión o el descanso, sino por el logro. El cuerpo aprende a buscar la aprobación como antes buscaba la seguridad y poco a poco se forma una nueva máscara, no la del silencio, sino la del éxito. Desde fuera, todo parece impresionante. Las carreras profesionales prosperan, las vidas parecen estables, se practica la sonrisa, pero por dentro algo falta. Las necesidades emocionales no desaparecen simplemente porque se las ignore. Esperan, como un jardín privado de agua, se secan silenciosamente hasta que ya nada les nutre. Las personas empiezan a sentirse extrañamente vacías, incluso cuando están ganando. Las relaciones empiezan a reflejar este cambio. La vulnerabilidad se siente arriesgada, la dependencia se siente débil. La independencia se convierte en un escudo. Las personas aprenden a decir «estoy bien», incluso cuando están agotadas, solas o resentidas en silencio. Y como todos los demás hacen lo mismo, la actuación continúa. Una cultura de sonrisas que enmascaran la fatiga, de ambición que enmascara el miedo. Aquí es donde surge la verdadera contradicción. Cuanto más premia la sociedad la productividad, menos espacio deja para la humanidad. La expresión emocional se convierte en algo que se programa, no en algo que se vive. El agotamiento se normaliza, la ansiedad se convierte en ruido de fondo y la soledad crece, no por el aislamiento, sino por la desconexión emocional en espacios abarrotados. La tragedia es que este patrón parece progreso, se siente como control, pero en el fondo es el mismo instinto de supervivencia de siempre con un disfraz moderno. Un sistema nervioso que aún se prepara para la amenaza, ahora disfrazado de ambición. Un corazón que aún teme descansar. Y así, la pregunta empieza a surgir, al principio silenciosamente, y luego con más fuerza con cada generación. ¿Qué sucede cuando toda una cultura aprende a actuar, pero olvida cómo sentir? Porque cuando las emociones se reprimen durante demasiado tiempo, no desaparecen, se transforman. Y en qué se transformen definirá el siguiente capítulo de esta historia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, en un mundo más conectado que nunca, todavía te sientes insoportablemente solo? ¿Por qué el silencio se siente más fuerte por la noche, incluso con una pantalla encendida en la mano? Hay una extraña tensión en la vida moderna, una sensación de que algo anda mal, incluso cuando todo parece ir bien. Y no es porque estés fracasando. Es porque cargas con más de lo que crees. Imagina la escena. Es tarde. Estás tumbado en la cama, navegando sin rumbo, con la vista pesada pero la mente inquieta. Los mensajes van y vienen, las notificaciones parpadean, pero nada de eso toca el vacío que hay debajo. No estás exactamente triste, solo desconectado, como si vieras tu vida a través de un cristal. Esta es la crisis silenciosa de la que nadie habla, la que no grita, sino que zumba sin cesar bajo la superficie. La psicología nos dice que cuando las emociones no se procesan durante demasiado tiempo, no desaparecen, se reorganizan. La ansiedad se convierte en la configuración predeterminada del cuerpo. La soledad se instala incluso cuando estás rodeado de gente. El sistema nervioso
moldeado por generaciones de contención emocional, se mantiene alerta como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento, y así aprendes a mantenerte ocupado, a ser productivo, a distraerte, porque la quietud se siente como estar demasiado cerca de algo que no sabes cómo afrontar. Lo ves en relaciones que se desvanecen lentamente en lugar de explotar. Las conversaciones se mantienen educadas, seguras, superficiales. La intimidad se siente arriesgada, no porque el amor no esté disponible, sino porque la vulnerabilidad se siente extraña. Los patrones de apego formados mucho antes de que existieran las palabras ahora susurran advertencias en el fondo. No necesites demasiado. No sientas demasiado profundamente. No dependas de nadie. El monstruo interior no es la rabia ni la tristeza, sino el entumecimiento que te convence silenciosamente de que así es la vida. La neurociencia demuestra que la supresión emocional crónica debilita el sistema de recompensa del cerebro. La alegría se vuelve más difícil de alcanzar, el significado se siente distante, incluso el éxito pierde su esencia. Puedes lograr todo lo que te enseñaron a desear, pero sentirte extrañamente vacío una vez que lo logras, como un jardín regado con disciplina, pero privado de luz solar. Y lo más cruel es esto: mucha gente se culpa a sí misma. Asumen que están rotos, que son desagradecidos, débiles, pero lo que experimentan no es un defecto personal, es un eco generacional, un sistema nervioso que aún carga con el peso de un dolor no expresado, una resiliencia heredada y emociones que nunca tuvieron espacio para respirar. Esta es la herencia emocional de un mundo que enseñó la fuerza antes que la debilidad, la productividad antes que la presencia, la supervivencia antes que la conexión. Y ahora, a medida que el ruido se hace más fuerte y el vacío más difícil de ignorar, algo en mi interior comienza a despertar. Una silenciosa comprensión de que esta forma de vida no puede durar para siempre. Porque, con el tiempo, todo sentimiento reprimido exige ser visto. Y la pregunta ya no es si este silencio emocional se romperá, sino cómo y qué surgirá en su lugar cuando finalmente lo haga. Y si sanar nunca se tratara de arreglar lo roto, sino de comprender finalmente lo que nunca se permitió que existiera. Y si el dolor que cargas no fuera prueba de debilidad, sino evidencia de algo inacabado que espera silenciosamente tu atención. La mayoría de la gente piensa que sanar significa borrar el pasado. En realidad, comienza en el momento en que dejas de huir de él. Por primera vez en generaciones, te encuentras en una encrucijada inusual. Tienes un lenguaje para emociones que tus antepasados nunca nombraron. Tienes conciencia de donde ellos resistieron. Y, sin embargo, esta conciencia puede resultar abrumadora, como abrir una puerta que ha estado sellada durante décadas y darte cuenta de cuánto polvo se ha acumulado dentro. Al principio, es incómodo. Viejos sentimientos surgen, viejos miedos emergen. Pero esta incomodidad no es peligro, es la sensación que regresa a un lugar que aprendió a entumecerse. La psicología nos dice que la sanación no se produce por la fuerza. El sistema nervioso no responde a la presión, sino a la seguridad. Las investigaciones sobre el apego demuestran que el cambio no ocurre cuando nos esforzamos por ser mejores, sino cuando nos permitimos ser vistos, incluso en nuestra incertidumbre. En el momento en que haces una pausa en lugar de actuar, en el momento en que sientes, en lugar de huir, algo ancestral en tu interior, se suaviza. Quizás lo notes en pequeños momentos. Elegir permanecer presente en una conversación incómoda en lugar de aislarte. Permitirte descansar sin culpa. Admitir que no tienes todas las respuestas. Estos momentos parecen insignificantes, pero son radicales. Son la rebelión silenciosa contra generaciones de armadura emocional. Se produce un cambio poderoso cuando dejas de preguntarte ¿qué me pasa? Y empiezas a preguntarte ¿qué me pasó? De repente, la vergüenza se afloja, la crítica interior se aquieta. Te das cuenta de que nunca te rompiste, sino que te adaptaste. Como un jardín que crece en la sequía, aprendiste a conservar. Ahora, con cuidado, puedes empezar a crecer de nuevo. La sanación no es dramática, no llega de golpe. Se desarrolla lentamente, como la luz que se cuela en una habitación oscura. Empiezas a reescribir las historias que te cuentas. Aprendes a aceptar la incomodidad en lugar de huir de ella. Reconoces cuando el miedo te habla y decides no dejarte dominar.
Construyes una identidad arraigada no en la supervivencia, sino en la presencia. Y quizás el cambio más profundo de todos sea este. Empiezas a ver a tus padres y a los padres de estos, no como villanos ni héroes, sino como seres humanos moldeados por fuerzas que no eligieron. La compasión reemplaza al resentimiento. La comprensión reemplaza a la culpa. La cadena no se rompe con la ira, sino con la consciencia. Porque sanar no significa volverse más blando o débil, significa volverse completo. Significa cargar con tu historia sin que te controle. Y a medida que aprendes a vivir desde ese lugar, sucede algo extraordinario. El peso que has estado cargando comienza a desaparecer. El silencio comienza a hablar de otra manera. Y en ese espacio comienza a formarse una pregunta final, una que definirá el futuro mucho más que el pasado. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto de ti fue elegido? ¿Y cuánto simplemente se heredó? ¿Cuántos de tus miedos, tus hábitos, tus silencios se formaron mucho antes de que tuvieras la oportunidad de decidir? Es un pensamiento inquietante. ¿Qué partes de tu mundo interior pudieron haber sido escritas por manos que nunca conociste, por vidas vividas bajo presiones que nunca enfrentaste? Y, sin embargo, aquí estás, una intersección viviente entre pasado y posibilidad. Cada generación hereda más que historias. Hereda sistemas nerviosos adaptados a la historia, reflejos emocionales formados en la supervivencia, creencias transmitidas por el comportamiento en lugar de palabras. Como una vieja casa construida sobre cimientos invisibles, creces dentro de estructuras que no diseñaste. Algunas te mantienen a salvo, otras limitan discretamente tu libertad de movimiento. La tragedia no es que estas estructuras existan, sino que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que están dentro de ellas. Quizás reconozcas el patrón en ti, la forma en que te retraes cuando la cercanía se siente demasiado intensa, la forma en que te esfuerzas demasiado cuando el descanso se siente inmerecido, la forma en que el silencio se siente más seguro que la honestidad. Estos no son fracasos personales, son ecos. Recuerdos emocionales transmitidos como reliquias familiares, envueltos en buenas intenciones y dolor silencioso. Pero aquí está el cambio, el momento en que todo cambia. La consciencia rompe el hechizo. La neurociencia nos dice que una vez que un patrón se vuelve consciente, deja de controlarnos por completo. El cerebro comienza a reconfigurarse, el sistema nervioso aprende nuevas respuestas. La historia pierde su control. Aquí es donde la herencia se convierte en elección, donde la reacción se convierte en reflexión, donde dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a preguntarnos por qué sentimos lo que sentimos. Hay un poder silencioso en comprender que no tienes que arrastrar todo hacia adelante. Puedes honrar el pasado sin repetirlo. Puedes respetar los sacrificios sin revivir el sufrimiento. Sanar no significa rechazar tu origen. Significa comprenderlo con la suficiente profundidad como para superarlo. Imagina que un niño te observa algún día, sin escuchar tus palabras, pero absorbiendo tu presencia, la forma en que manejas el estrés, la forma en que te tratas cuando fallas, la forma en que permites la emoción en lugar de temerla. En ese momento te conviertes en el punto de inflexión. El lugar donde el patrón se suaviza, donde la cadena se debilita. Y esta es la verdad que la mayoría de la gente nunca escucha. La libertad no llega con ruido ni rebeldía. Llega silenciosamente, a través de la consciencia, a través del coraje de aceptar la incomodidad, a través de la decisión de sentir en lugar de huir, a través de la disposición a tomar conciencia de lo que una vez te controló. No eres responsable de las heridas que heredaste, pero tú eres responsable de los que eliges llevar adelante, y en esa responsabilidad reside algo extraordinario, la capacidad de transformar la historia, no borrándola, sino comprendiéndola finalmente, porque, al fin y al cabo, comprenderse a uno mismo es la herencia más poderosa que uno puede reclamar.